Y ahora comienza Tejiendo Redes. Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de pibe andarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día alcé vuelo soñando triunfar, y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, me he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Mi nombre es Adriana Mari. El mío es Daniel Mojica. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Estamos escuchando un tango que ayer en una emisora de radio escuchábamos a Chequis Vialo, que decía que este era el tango favorito de Francisco San José de Flores. Tango de Alberto Morán y Héctor Maure. Un tango que, aparte de la comparsita, a él cuando lo conoció lo conservó como un gran tesoro. Así que bueno, agradecemos haber podido estar en el momento en que Cherkis hacía esta mención y quisimos compartirlo con ustedes, que tal vez lo sepan, nosotros no, entonces queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, estamos desde hoy temprano siguiendo el funeral de Francisco. El mundo lo despidió y está despidiendo al Papa, que ya ha llegado, sus restos han llegado a Santa María la Mayor, ha terminado la misa exequial, el traslado ha sido algo maravilloso, ¿verdad, Dani? Realmente majestuoso, con esa inmensa cantidad de gente que iba recorriendo, mientras se iba recorriendo en el féretro de Francisco, se veía la multitud que a los costados estaba despidiendo al Papa en su último viaje, que ha sido un Papa que viajó por todo el mundo en este último viaje. Bueno, como ustedes saben, se ha cumplido los deseos y la voluntad del Papa. Como les decía antes, ya llegó a Santa María la Mayor. Santa María la Mayor es una iglesia donde San Ignacio de Loyola, que ha sido el fundador de los jesuitas, dio la primer misa. Es la iglesia de los pobres, podríamos decir, de los más desprotegidos. No es el único papa que va a estar ahí descansando en paz. Dani, ¿qué tenías para contarnos en esta primera etapa? Bueno, hay una semblanza que me gustaría compartir con ustedes, que dice así: cuando se escuche la frase "Habemus Papa" desde el balcón de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, quizás en ese momento estaremos en condiciones de avisorar por dónde transitará el naciente legado de Francisco. Esto es, si su sucesor se dedicará a borrar cada una de las mociones que el pontífice latinoamericano puso en juego a favor de la paz, el respeto a los vulnerables, los inmigrantes, los pobres, la diversidad sexual, la ecología y el compromiso con el prójimo, o si hará suyas las señales que el argento hincha de San Lorenzo trazó con nítidas pinceladas. Bergoglio era jesuita. Los jesuitas son estudiosos y en su mejor versión articulan la inteligencia con la sensibilidad. Pone en primer plano el amor por sobre cualquier otra cuestión, incluso la propia fe. Es mucho, pero mucho. Está diciendo,
Me importa un comino si cumplís con el protocolo de ir a misa, confesarte, persignarte y bla, bla, bla. Lo que importa es qué te mueve el corazón, qué alimenta tu alma. Gracias, querido. No lo había escuchado nunca. Sí, lo había dicho San Agustín hace unos 1500 años. Ama y haz lo que quieras. Pero de un papa en pleno auge del capitalismo salvaje y presidentes molestos porque la gente no odia lo suficiente, esto cobra un valor eminente, inédito, como agua en el desierto. El valor de los gestos de este papa, que se va pero queda, hace incuestionable aquello de que lo propiamente simbólico va mucho más allá de las palabras. Vaya como ejemplo el arrodillarse para besar los pies de un gobernante con el solo objetivo de implorarle que termine una guerra, o la ausencia de sonrisas ante un presidente cuyo gobierno, cuando a la actual miseria que padecemos, desde este punto de vista, el papado de Francisco rescata como pocos otros personajes de la historia reciente el lugar de la autoridad. Y pongo el acento en el carácter político de esta autoridad. Bergoglio fue un político inmenso, con mayúsculas, porque basó su investidura en un mensaje de amor. El límite que no se transmite a partir del amor no sirve, retorna de la peor manera. El prójimo es una noticia en el cuerpo propio, escribió Freud. Y es a partir de esa marca que un sujeto se orienta en el mundo. La función paterna solo se hace efectiva si alguien compromete su afecto en la transmisión. Por eso podríamos convenir que Francisco no fue un padre, sino un buen padre. Bueno, le pedí a Daniel que alzara un poquito la voz, porque, bueno, nosotros estamos muy emocionados por estos acontecimientos que hemos vivido durante estos últimos días. Queremos decirles, y lo repetimos, que Kevin Farrell, el camarlengo, es quien va a estar de manera en un interinato, podríamos decirlo, como se dice en el fútbol, en un interinato con sede vacante hasta que se realice el cónclave y hasta que se pueda definir quién es el Papa. Lo que les quería decir, que el cardenal que dio la misa pidió específicamente o habló específicamente de que el futuro Papa no puede ser un pontífice encerrado en la Iglesia. Y hay una cosa muy importante que Francisco ha escrito, después Daniel tiene muchos textos de Francisco para leerles, pensamientos, ideas muy interesantes, donde, como Dani decía, se ve, digamos, la función política que ha tenido el Papa en este papado. Por eso también ha sido muy criticado, ¿verdad? Como si la manera de que han tenido otros papas no haya sido también una forma política de llevar adelante los papados, ¿no? Tal cual, creo que aparte fue un papa que estuvo muy cercano de la gente, ¿no es cierto?, del pueblo, de los más necesitados. Bueno, eso también, como vos decías, es la gran sensibilidad que desarrollan los jesuitas, ¿verdad? Aparte de su gran formación, de su gran sensibilidad. Bueno, ¿qué les parece si antes tenemos 3 minutitos? ¿Qué te parece, Julián, si terminamos de escuchar este tango que habla de Flores, el barrio típico, y también contarles que vamos a tener las palabras de Jorge Rashid,
y que les vamos a contar en el siguiente bloque cómo va a ser la despedida aquí en Capital Federal. ¿Qué te parece, Dani? Me parece perfecto. Bueno, allá vamos, Juli, con los avisos y con todo lo que sigue. Pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mi juez, cordial y feliz. Recuerdos queridos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en su vereda, un día de ser bueno soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecha y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi querencia buscando morir. San José de Flores, más vale que nunca pensar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Buenos días, soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la información cultural. Esta semana no se pierdan la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cuando desde el 24 de abril al 12 de mayo, de lunes a viernes de 14 a 22 horas, sábados, domingos y feriados de 13 a 22, donde en la Plaza Intendente Ciber, en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en Palermo. Llega la esperada Feria del Libro, un mega evento que hace que la rural se transforme en una autopista a los libros. No te pierdas esta verdadera aventura cultural. Charlas, encuentro con autores, paneles de debate, lanzamientos y reediciones te están esperando. Juan Sasturain será el escritor a cargo de la inauguración este jueves 24 de abril. No se lo pierdan. Perdón, una pregunta. ¿Tenés problemas con tu puerta o con tus ventanas de hierro? ¿Necesitas reforzar la seguridad de tu casa? ¿Querés, por ejemplo, una parrilla nueva? Herrería domiciliaria y de obra. Trabajos en Capital Federal y alrededores. Presupuesto sin cargo. Contactos al Instagram Marcelo Ramos Herrero o al celular 11 58 76 55 96. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Glorificamos,
Bueno, estábamos escuchando la famosa y tan conocida Misa Criolla y hemos elegido la versión de Los Fronterizos con Ariel Ramírez, ¿verdad? Hermosa, hermosa, la verdad muy movilizante. Muy movilizante, estamos viendo las últimas imágenes ya de la desconcentración. Qué gran organización que ha tenido el Vaticano y Roma en relación a este protocolo, que ha sido bastante transgresor, por cierto. Sí, la verdad, y muy minucioso. Muy minucioso en cuanto, estamos viendo las imágenes, en cuanto a la seguridad, en cuanto a las postas sanitarias. Sí, realmente, aparte la multitud que ha acompañado este tránsito de Francisco hacia la eternidad. Hacia la eternidad, realmente. Un momento histórico. Bueno, un chiquito, antes de escuchar, les decíamos, también quiero decirles que hacia el fin del programa tenemos una... ¿Qué tenemos, Dani? ¿Qué hicimos ayer en la Feria del Libro? Vimos a Néstor Rebecki, que presentaba su libro. Y vamos a estar escuchándolo. Le hicimos una mini entrevista, la verdad que lo vimos muy emocionado, hizo una presentación exquisita y lo vamos a ver. Y como decía Emilce en los avisos, ya ha comenzado también la Feria del Libro, así que el último bloque se lo vamos a dedicar a nuestras columnistas. No se la pierdan porque está muy, muy buena. A nuestras columnistas que son escritoras también, que están anunciando los días en los cuales van a estar, y a Néstor, que presentó el libro, que luego les vamos a decir el nombre del libro porque no lo tenemos presente ahora. Quería decirles que hoy va a ser la despedida del Papa Francisco en Buenos Aires. Habrá una misa en la Catedral Metropolitana, un almuerzo en Plaza de Mayo y finalmente partirá una caravana hacia los lugares en los que Bergoglio dejó su mensaje y su huella. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires se prepara para ser el escenario de la misa especial que se realizará este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, ahora en un ratito, en honor al Papa Francisco, quien falleció este pasado lunes a sus 88 años. La fecha y hora en la que se desarrollará el evento religioso coincidirá con el despliegue del funeral y entierro de Mario Bergoglio, en la capital de Italia. Bueno, un poquito más tarde, por el tema del horario, Francisco ya descansa, está en la parte final de su entierro, por decirlo así, y a las 10 de la mañana comienza, que por suerte, como estamos mirando, hubo lluvia, pero ahora ha salido el sol. Así que será una gran caravana la de hoy, que va a terminar en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, allá en el barrio de Barracas, a muy poquitos metros de nuestro riachuelo, en la iglesia Nuestra Señora de Cacupé, que no lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer referencial, iglesia en la cual al lado había un jardín en el cual yo trabajé 5 años. Así que bueno, si me trae recuerdos esa escuela en esa villa, un jardín, el jardín número 5 de la escuela del Distrito Quinto. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Rashid, que tiene unas palabras. Gracias, Juli. Francisco, el Papa argentino, ha ascendido, como dice el cristianismo, a la casa del Señor y, bueno, dejó un legado en la casa común, como decía él. Es importante reflexionar sobre el Papa argentino, insisto, que logró cambiar radicalmente la Iglesia y también la concepción dogmática de la misma hacia el conjunto de la feligresía en especial, pero también que invadió los pueblos que no son necesariamente católicos. El Papa Francisco fue, obviamente, ese pastor, como bien lo definen, con olor a oveja,
al servicio de los pobres, de los humildes, de los desprotegidos, de los trabajadores, de los inmigrantes, de los sufrientes, de los pacientes, de los doloridos, de los desplazados, de los angustiados. Pero fundamentalmente fue un reformador profundo de esa iglesia que por momentos se movía hacia adentro de las paredes del poder real del mundo en vez de ofrecerse hacia la afuera, como él dijo, como él les planteó a los pueblos. Esa iglesia que pudo transformarse y abandonar cuestiones dogmáticas como no integrar a separados, a la comunidad LGTB, a los divorciados, obviamente, a los hijos naturales, en fin, a todo aquello que la iglesia durante décadas, siglos, expulsó de sus filas simplemente por dogmatismos absolutamente contrarios a ese Jesucristo revolucionario que supo dar su vida por los demás. Entonces, este Papa Francisco volvió a darle identidad plena a la iglesia, pero además confrontó con el poder mundial. Obviamente, el periodismo argentino, aquel que lo denigró, sectores de la política argentina que lo rechazaron, los medios que lo ocultaron durante tanto tiempo de papado, hoy lo muestran o intentan mostrarlo con lágrimas de cocodrilo, con una actitud de viejito bondadoso. Obviamente lo era, pero no era viejito, era un joven revolucionario hasta el último día de su vida. Fue el joven revolucionario que pudo denunciar el genocidio en Gaza, fue el joven revolucionario que pudo enfrentar al vicepresidente de Estados Unidos sin pelos en la lengua el último día de su vida, decirle que lo que estaban haciendo con los inmigrantes, en especial venezolanos, era una barbaridad. La verdad es que este Papa tenía lo que hay que tener. También quería la paz, luchó por la paz. En todos los continentes del mundo los recorrió, se ofreció. No vino a la Argentina por esa feligresía católica dominguera que después se comporta como los lobos de la manada del resto de los argentinos. Y ahí estaba el Papa hablando de tener cuidado con los mesiánicos que se dicen sin historia y vienen a cambiarla, que terminan en adolfitos, como decía él, hablando del año 33, el síndrome de 1933. Estamos en este compungido día donde empiezan las exequias del Papa, pero un Papa que va a pasar la historia y que va a marcar un camino, que le dijo a los jóvenes hagan lío. Y bueno, le podemos decir a Francisco, millones de personas que nos sentimos contenidos con él sin ser religiosos, nos sentimos no solamente también conducidos, sino compartiendo una visión que estamos haciendo lío. Y estamos haciendo lío para terminar con esta pesadilla que hoy gobierna la Argentina y quiere comerse al otro en vez de protegerlo y erigir sus intereses como etapa superior de un todo de que tiene que construirse. Bueno, el modelo social solidario, biocéntrico de los seres humanos y de la naturaleza que Francisco propuso es nuestra utopía y la llevaremos adelante con movilización y con lucha, haciendo lío, justamente. Gracias por tu inmensa gloria, gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que aman al Señor, gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres. Bueno, ha hecho una síntesis muy interesante nuestro querido compañero Jorge Rayid, como siempre,
que tan generosamente comparte sus reflexiones. Daniel. Bueno, vamos a... Algo de lo que decía Rashid, ¿qué te pareció? No, creo que hizo una pintura muy detallada de lo que significa Francisco y de lo que va a significar, porque ha dejado una huella que no podemos negar. Creo que se puede decir de que habrá un antes y un después del papado de Francisco. A mí me encantaría ponerlo en modo pregunta. ¿Habrá un antes y un después? No lo sabemos, en realidad. Es un deseo, como decía Jorge recién, ¿no? Y yo, mientras Jorge fue hablando, fui tomando algunas notas. ¿Te parece, Dani, que las compartamos? No. Hablaba de la identidad plena, del valor que tuvo Francisco de cuestionar a los mayores dirigentes políticos, que ha sido un joven revolucionario, no ha sido un abuelito tonto, como decía, que luchó por la paz, que nos puso en alerta acerca de la aparición de estos mesiánicos, Adolfitos, como él llamaba, donde hacía referencia al síndrome de 1933, donde no solo nos acompañó, sino que nos ha marcado una historia y un camino que se ha distinguido, digamos, hacia el otro extremo, ¿no?, de otros papas, de cómo han otros papas llevado a cabo su papado, que donde nos hemos sentido contenidos y conducidos, porque eso también es muy importante, y hemos visto a lo largo de estos días gente que no es creyente, pero que ha visto en el Papa un gran conductor, ¿verdad? Es verdad. Un gran conductor, aquel que frente a determinados hechos mundiales, porque ha sido un líder mundial, frente a determinados hechos mundiales, él ha puesto su mirada en lo que falta, o en lo que no está bien, o en lo que nadie dice, ¿no? Sí, creo que uno de los legados, me parece a mí, humildemente lo digo, de Francisco, es haber acercado a muchos que no son confesos católicos a repensar, a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre... Eso le valió también que mucha gente de los mismos católicos, ni hablar de los argentinos, ¿no?, porque no vamos a entrar hoy en eso, lo repudiaran, lo rechazaran, dijeran inocentemente que el Papa se había metido en política. Así es. Sí, creo que si nos ponemos a pensar, uno de los primeros políticos que podemos mencionar ha sido Jesús. Ha sido Jesús. Bueno, por lo menos es nuestra mirada. Y terminaba diciendo Rashid que nos deja un modelo social, un modelo, tal vez una utopía, donde nos dice que hagamos lío, que en eso estamos, dice Rashid, haciendo lío. Un modelo social donde pretende no comerse al otro, sino integrar al otro y luchar por el otro. Bueno, Dani, son ya 8:32, vamos a una tanda. Gracias, Julián. La Gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Del 23 al 27 de abril, no te pierdas Fauna, el festival universitario.
El Festival Bienal de la Universidad Nacional de las Artes este año celebra su 10º aniversario con un circuito por diversos puntos del barrio de La Boca. Habrá 145 producciones y 350 artistas. Estas obras fueron seleccionadas por un comité de 48 artistas docentes. Entre estas propuestas participan alrededor de 350 artistas. Para mayor información, visiten la página turismo.buenosaires.gov.ar. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Este fin de semana, acércate a la Usina del Arte. Te esperamos con propuestas llenas de color, música y creatividad para todas las edades. Vas a poder disfrutar de la impactante muestra Ágata Ruiz de la Prada, 40 años de diseño y creatividad, visitas guiadas por el edificio, espectáculos en vivo y talleres que invitan a jugar con formas, texturas y volumen. Además, los más chicos van a encontrar espacios pensados especialmente para ellos, como Yupi, el Ludo Espacio, la Plaza Blanda y muchas propuestas lúdicas e interactivas para explorar en familia. Súmate una semana llena de experiencias únicas. Para mayor información, visiten las redes de @Usina del Arte. Perdón, una pregunta. ¿Tenés problemas con tu puerta o con tus ventanas de hierro? ¿Necesitas reforzar la seguridad de tu casa? ¿Querés, por ejemplo, una parrilla nueva? Herrería domiciliaria y de obra. Trabajos en Capital Federal y alrededores. Presupuesto sin cargo. Contactos al Instagram Marcelo Ramos Herrero o al celular 11 58 76 55 96. Como les veníamos diciendo,
Por su parte, el arzobispo Jorge García Cuerva confirmó la misa en la Catedral Metropolitana para que los fieles que no lograron viajar a Europa puedan despedirse espiritualmente del sumo pontífice. ¿Cuento un poquito, Dani, te parece? Me parece perfecto. Asimismo, distintas organizaciones católicas confirmaron en sus redes sociales que tras la misa porteña se realizará un almuerzo en Plaza de Mayo, como le gustaba a Francisco, organizados por los curas villeros, junto a la familia Grande Hogar de Cristo, una red de centros de atención de adicciones. Luego de las 13:30 se llevará adelante una caravana de esperanza por Francisco. Recorreremos lugares que nos recuerdan el paso de Francisco por las periferias, hospitales, cárceles, villas, santuarios, centros barriales. Lo más lindo que leía, Dani, es que hubo una vigilia de los jóvenes. En tanto, dice, desde Buenos Aires se realizará se realizó ayer, el viernes por la noche, una vigilia de juventudes sociales, militantes religiosos y políticas frente a la Catedral Metropolitana, en la que se encenderán antorchas para seguir en vivo el funeral en Roma, transmitido a través de Vatican News, el canal de noticias del Vaticano en YouTube. Así que todos nos levantamos, por lo menos nosotros, para poder transmitirles hoy tempranito qué ha pasado desde el Vaticano. Creo que el Papa tenía una llegada especial a los jóvenes. Y sembró, puso semillas también, los invitó a hacer lío político, aunque no les gusten a muchos. Bueno, tenemos algunos textos. Dani, ¿qué te parece? Sí. Hemos escuchado a Rashid, les hemos comentado, bueno, de alguna manera los hemos acompañado en este trayecto, que justo a las 7:59 el féretro de Francisco entraba en Santa María la Mayore. Así que no podíamos dejar de mirar la tele y compartir con usted. Y de acompañar desde aquí. Y acompañar desde aquí este momento tan especial para el mundo y para los argentinos. Bueno, Dani, ¿qué tenemos? Francisco en Evangelii Gaudium. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra en el juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Estas son algunas de las reflexiones del Papa Francisco en este libro. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder que es muchas veces anónimo. Muy interesante, porque en esas palabras se traduce un poco la mirada que él tenía como jefe de Estado mundial, digamos, ¿no? Su mirada de los acontecimientos. Y ojo que esto que Daniel mencionaba, este libro que hemos conseguido, Exhortación Apostólica, bueno, yo no sé leerlo, Evangelii Gaudium, Francisco lo escribió hace 10 años, no es algo actual, pero sí sus palabras tienen mucha actualidad. ¿Qué más, Dani? Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos.
sobrantes. Es una mirada cruda. Descartados, como dice él. Exactamente. Y que refleja lo que en la realidad se vive, que a veces se lo quiere disfrazar con palabras más suaves o no tan duras, ¿no es cierto? Él la describe crudamente. Crudamente y también sensiblemente, ¿no? Porque para describir crudamente hay que ser muy sensible. Hay que ser muy sensible, ¿no? Porque, digamos, es la otra cara. Esa sensibilidad le permite ver la crueldad y decirla, que eso también es muy importante. Y manifestarla. Claro. No a la nueva idolatría del dinero. La primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro. Ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación antropológica, que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Bueno, impecable, ¿no? No a la nueva idolatría del dinero. ¿Qué más, Dani, tenemos? Dice, en definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida, que está fuera de las categorías del mercado. El dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano. Y eso me parece que vamos a tener que construir teóricamente, digamos, teóricamente y además vivencialmente la ética hacia los más desposeídos. Algo que no está construido en nuestra sociedad, porque si nos encontramos con alguien o con muchos que piensan solamente por qué hay que retirarle el dinero a los ricos o por qué eso es un sacrilegio, cómo le dan vuelta a la situación frente a una realidad donde los pobres ya no son excluidos, son descartables. Y muchos de nuestros jubilados, muchos de nuestros de situaciones como la educación, como la salud, intentan ser descartables y descartadas también, ¿no? Medicamentos, ya no solo los pobres, sino la idolatría del dinero para unos. Me hace señas que ya esta fue la forma en que encontramos con Daniel de acompañarlos en esta mañana con algunas reflexiones de Francisco y también desde aquí desde Tejiendo Redes, haciendo una humilde despedida. ¿Qué te parece, Dani? Nos vamos ya a la tanda publicitaria, ¿no? No, ya pasó la tanda. ¿Qué estás diciendo, Adri? Nos vamos a los últimos avisos, cambiamos de tema y nos vamos a la Feria del Libro. Este fin de semana, Cultura en Barrios presenta Cultura Teatral Llamen a Mou. Larry de Clay y Curly Jiménez nos proponen un homenaje disparatado y entrañable a los Tres Chiflados, con humor, delirio y música para toda la familia. Esto será este sábado 26 de abril a las 20 horas en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255. Y el domingo 27 de abril a las 19 horas en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, en Avenida Eva Perón al 1400. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. No se lo pierdan. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que te puede morder. Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a 1000 lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes, historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer. Bueno, estábamos escuchando canción Día del Libro de Requete Corcheas. Qué buena que está. Está muy bueno porque este grupo español cuenta cuáles son las emociones y las sensaciones que te produce estar cerca de un libro. Y lo trajimos a propósito de la feria, como decía Milce, en los avisos del inicio de la feria, porque también en estos días se recordó el Día Internacional del Libro también, ¿no? Que generalmente la feria coincide con esta fecha, esta celebración y este recuerdo del Día del Libro. Por allí una directora me decía, ¿qué vas a hacer para el Día del Libro? Le digo, no, lo que voy a hacer es mencionarlo en el programa. Antes de ir directamente a la entrevista que hemos hecho con Néstor Rebecki, donde ha presentado su libro Senderos de Adoquines. Senderos de Adoquines, vamos a escuchar a Patricia Guijarrubia, que nos invita... a Patricia y a Laura Pitlu, que nos invita a participar de las presentaciones de sus libros. ¿Te parece, Juli? Vamos con los dos seguiditos. Muy buen sábado de abril. Los espero el martes 6 de mayo a las 18 horas en el Pabellón Verde, stand 1014 de Novedades Educativas. Allí vamos a conversar sobre el libro Paseos Pedagógicos. ¿Qué aportes encontraron las y los docentes, lectoras y lectores a partir de su lectura? Los espero. Hola, queridos todos, gracias por este espacio, mi querida radio. Mañana estaré firmando ejemplares en la Feria del Libro a las 14 horas, acompañada de algunos de los autores que compartieron conmigo la escritura, que los convoqué para hablar de estos irrenunciables de la educación inicial, el libro de la colección de educación inicial de Homo Sapiens. Los espero. Desde aquí al infinito, ¿quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. Bueno, y como les contábamos antes, vamos a pasarles el audio que conseguimos ayer en la Feria del Libro, haciéndole un mini reportaje, una nota a nuestro querido amigo y colaborador Néstor Rebecki. Vamos con eso, Juli. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la Feria del Libro, en el stand de SICUS, con el escritor y docente, o docente y escritor, Néstor Rebecki, autor del libro Sendero de Adoquines. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en esta feria? ¿Y cómo estás con la presentación de tu libro? Bien, tranquilo. Agradezco a SICUS que me haya dado la posibilidad de presentarlo en el stand. Espero que vengan muchos compañeros que puedan venir. Algunos me dijeron que por cuestiones laborales no podían. Pero bueno, es una alegría poder presentar un libro nuevo, sobre todo en estos tiempos donde se hace muy difícil, en todo sentido, es costoso, no se lee tanto como antes, los chicos no leen, ¿no? El tema de los celulares, etcétera, hace que no llega al libro. Pero bueno, como decía una autora el otro día, una escritora, escribir y leer en este momento es un acto de resistencia.
y uno está en eso, ¿no? Resistiendo que no nos lleven puestos. Es verdad. ¿Qué fue lo que te movió a escribir este libro específicamente? Yo escribí 3 libros. El primero tenía que ver con la escuela hacia adentro, las culturas institucionales inclusivas. El segundo libro tiene que ver con hechos pedagógicos que suceden en la escuela. Yo digo que no hay anécdotas en las escuelas, sino que cuando un docente intercambia con un estudiante o una estudiante, en ese acto hay un hecho pedagógico en sí. Y le puse la palabra a los chicos. Y en este libro el personaje principal es un docente. Y un docente que tiene su vida, tiene su origen en un barrio humilde como en La Boca, en Conventillo, que después decide ser docente y que le pasan cosas en la vida. Y por eso la di a llamar novela pedagógica, ¿no? Porque yo considero que el docente enseña a partir de su vida, desde sus orígenes hasta el día que se para frente al curso y continúa. Es verdad. ¿Cuánto tiene de autobiográfico? Mira, Fellini dice que todo arte es autobiográfico, o decía, todo arte. Yo creo que hay mucha autobiografía, sobre todo el primer capítulo, que es Madera y Chapa, donde describo, diría, mi vida en el conventillo y bueno, mi vida es la que vive en la novela Montevecchio, ¿no? Que hasta hay una similitud en el apellido en CCHI, que en italiano se produce como Q. Claro. Es porque tiene un sentido que haya utilizado ese nombre. Pues bueno, eso es autobiográfico. Los relatos que hago como educador también son cosas que sucedieron, todas. Y después hay historias que uno las utiliza y después las reconvierte, de alguna manera resignifica. Y bueno, ahí está la novela, ¿no? Creo que si vos me tenés que decir qué síntesis del libro, es un docente enseña a partir de su experiencia de vida y a partir de su experiencia de lectura. Y si me vas a elegir de una de las dos, te diría, uno enseña a partir de su experiencia de vida. Es verdad, vos sabés que se hace muy llevadera la lectura y te va invitando a seguir leyendo. Me lo dijeron varios, lo empecé una noche y no pude parar hasta que lo terminé. No es un libro muy extenso y uno que escribe como puede. Una vez me hicieron un elogio que yo dije, no, para mí es una crítica eso. Me dijeron, vos escribís como hablás. Y realmente yo lo veía como una limitación. Dice, porque eso es muy difícil. Bueno, capaz no puedo escribir de otra manera de cómo hablo. Y dice, cuando uno te lee, te escucha. Bueno, bienvenido sea que... Claro, bienvenida sea que la gente le resulte entretenido, que lo quiera leer y que... Ya te digo, no sos el primero que dijo, empecé a leerlo y hasta que no terminé, no lo dejé. Bueno, me parece que es una buena síntesis como para poder terminar esta nota de amigo y a un escritor que admiro. Che, le agradezco mucho que hayan venido hasta acá. No es fácil llegar a la feria, ¿viste? Tenés que llegar temprano. Yo nunca encuentro un lugar donde tengo que ir. Jamás encontré y caminé horas a veces. Pero bueno, le agradezco mucho que ya hayan llegado hasta acá. Y bueno, vamos a ver ahora en minutos ya la presentación. Y estaremos escuchando esta mini entrevista mañana sábado en Tejiendo Redes de 8 a 9 de la mañana por Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Así es. Me encanta, mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar. Yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal. Yo tengo un libro sabio, un libro amigo. ¿Quieres leerlo? Bueno, y queremos compartir ya en el cierre de Tejiendo Redes algo de lo que Daniel Samil escribe en la contratapa, ¿no? Esto que Daniel Samil refiere sobre senderos de adoquines. Dice, aún sigue sentado en el umbral del conventillo de la calle Carlos F. Melo, intentando
descontracturar el pasado. Evoca el canto de su madre que se va desvaneciendo, el rostro de su hermana, el piletón de lavar la ropa en el patio descubierto, el fuego que castiga en la esquina la ropa de su padre, el guante de su hermano, la pelota sin lógica rebotando contra los adoquines y su propia tristeza reflejada en la cara de los vecinos. Montevecchio, hijo de Titín, el recolector de residuos, y Amelia, la quinielera, siempre va volviendo. La injusticia y la violencia de las geografías periféricas no les son ajenas, pero evaluadas desde una mirada adulta, comprende que no debería aceptarse como la normalidad. Y esas realidades externas a las cuatro paredes del aula lo llevan a cuestionar lo que consideraba incuestionable. ¿Qué es la educación? Las experiencias y anécdotas de Montevecchio destilan frescura, verdad, y podemos materializar este personaje de ficción en tantos docentes anónimos, comprometidos, dignos, que sin dejar de enseñar intentan la reparación. La concepción humanística de Montevecchio acerca de el sentido de la educación es un extraordinario aporte para incentivar un debate plural, rescatar referentes históricos, reconocernos en sus luchas y, sobre todo, abrir la cabeza con humildad en estos contextos dramáticos de la Argentina. Este prólogo es de Daniel Samín. Es el prólogo de Daniel Samín y con esto nos despedimos. Los invitamos a que vayan al stand de SICUS, están en el pabellón azul, están 223 para comprar el libro de Néstor Rebecki, que tiene una profunda reflexión acerca de la educación. Y con eso nos despedimos, Dani. Así es, los despedimos hasta el próximo sábado en esto que hemos dado en llamar Tejiendo Redes. Que además vamos a festejar porque va a ser tu cumpleaños. Ah, tenés razón. El 3 de abril. 3 de mayo. El 3 de mayo, perdón, Daniel cumple años, ya nos está diciendo el celular que estamos en tiempo de finalizar. Gracias, Julián, como siempre, por todo lo que haces por Tejiendo Redes y cómo nos acompañas. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que vos me podés con ese dulzor que desparramas por ahí. No sé si será. La Gráfica y Voz.